Hoy nos sumergimos en un material que, a primera vista podría engañar a cualquiera. Sí, totalmente. Tenemos un cuento, se llama Tejido del Mar Profundo. Y claro, lees el título, ves que hay peces, tortugas que hablan. Águilas. Águilas, exacto. Y piensas, vale, esto es una fábula para niños. Pero es que empiezas a leer y te das cuenta de que entre líneas se esconde una alegoría social y política de una complejidad asombrosa. Pues sí, porque la gracia de este cuento es precisamente esa, que tiene como varias capas. A simple vista es una fábula, pero si rascas un poco, te encuentras con un manual de acción política en toda regla. Totalmente. La misión que nos proponemos hoy es un poco esa, ¿no? Desgranar esas capas y ver cómo una historia de animales marinos puede enseñarnos tanto sobre poder, sobre justicia y, sobre todo, sobre cómo organizarse. Y es que la historia no empieza en un arrecife feliz, todo paz y amor. Todo lo contrario. El punto de partida es una injusticia tremenda, ¿verdad? Claro. Es lo que pone todo en marcha. Exacto. El detonante es brutalmente claro. No hay paz. Lo que hay es un trauma colectivo. 84 pececitos han desaparecido sin más, devorados por una sombra enorme. 84. Y mientras la comunidad está de luto, ocurre algo que ya lo enciende todo. Capturan a un tiburón muy poderoso al que llaman el Señor de las Rutas Oscuras, transportando veneno. Ajá. Un veneno que daña los corales de todos. Y en lugar de castigarlo, lo liberan. Casi al instante. Es una bofetada de realidad para la comunidad. Totalmente. Es la injusticia en su forma más pura. Y la tortuga anciana del cuento lo resume en una frase que para mí es el pilar de toda la historia. A ver, Hay dos corrientes. Una que protege a los grandes, otra que arrastra a los pequeños. Esa frase lo explica todo. Explica la impotencia, el miedo, la sensación de que las reglas no son iguales para todos. Y en medio de todo ese miedo que paraliza, de esa sensación de no se puede hacer nada, aparece un personaje que es clave. Chispita. Un pez dorado. sí. Y lo curioso es que no es un guerrero, no es un rey, no tiene un gran plan. Es solo un pez que no puede dormir por la angustia. ¿Por qué él? ¿Qué representa? Representa precisamente el primer paso. El más importante, diría yo. Chispita no tiene la solución, pero se niega a aceptar el miedo como el estado permanente de las cosas. Claro. Su inquietud le lleva a buscar a otros, y se van a un lugar muy simbólico, la roca de 3 puntas, que el cuento asocia a la verdad, la belleza y la bondad. O sea, que el cambio no empieza con una estrategia, sino con el simple acto de juntarse y hablar, Exacto. de convertir la angustia individual en una pregunta colectiva. Ese es el punto de inflexión, el momento en que dejan de sufrir en silencio y por separado. Y es justo ahí, en ese momento de vulnerabilidad compartida, cuando aparece una figura externa, el águila marina plumaje de cielo, que les ofrece una perspectiva que lo cambia todo. No les da un arma. No, les da un diagnóstico. ¿Y qué diagnóstico? Les dice una frase que es para enmarcarla. Es brutal. El problema no es solo la red o la sombra. El problema es que ustedes nadan separados. Y remata. El poder de los grandes es que ustedes creen que son pequeños. Es que es demoledor. Claro. Les está diciendo que su mayor enemigo no es la amenaza externa, es su propia mentalidad. Claro, porque les cambia el foco por completo. El águila les hace ver que la fuerza del sistema opresor no está solo en sus redes o en su tamaño. Su principal arma es ideológica, convencer a los demás de su propia insignificancia. Ya. Por eso, la solución que propone no es crezcan y háganse más fuertes individualmente, sino únanse. Les propone dejar de ser una multitud de individuos asustados para convertirse en un tejido viviente. Me encanta esa metáfora, tejido viviente. Suena a algo orgánico, fuerte y flexible a la vez. ¿Sí? Y aquí es donde entra la tortuga anciana, la que guarda la memoria, para explicarles cómo se hace eso. Les habla del arte del nudo, que es su forma de llamar a la vida en cooperativa. Sí, que no es una teoría abstracta, ¿eh? Es algo muy práctico. ¿En qué consisten exactamente esos nudos? Pues el cuento los detalla de forma muy clara como la arquitectura de esa nueva sociedad. Son 3 nudos fundamentales. El primero es organizativo, la asamblea circular. Esto es clave. Totalmente. Se acaba la jerarquía. No hay un rey en un trono ni una tarima desde la que alguien habla y los demás escuchan. Se sientan todos en círculo. De forma que todos se vean las caras, todos a la misma altura. Eso es. Y las decisiones se toman en común. No hay órdenes desde arriba,
Las dos preguntas que guían la asamblea son muy sencillas pero muy potentes. ¿Qué necesitamos y qué podemos aportar? Se basa en la necesidad y la capacidad, no en el poder. Exacto. Es un modelo de democracia directa radicalmente horizontal. Vale, ese es el nudo político. Pero los grandes conflictos casi siempre vienen por lo material, por los recursos, por el «esto es mío». ¿Cómo solucionan esa parte? Ahí es donde entra el segundo nudo, las algas compartidas. Es el pilar económico. Abandonan la lógica de la propiedad individual que les llevaba a competir entre ellos. Claro. Crean jardines de algas comunitarios. El principio es simple. Todos cuidan del jardín y todos toman del jardín lo que necesitan. Con eso se elimina de raíz el acaparamiento, la escasez artificial, la envidia. Justo. Se pasa del mío y tuyo al nuestro. Y así desactivan la competencia interna, que al final es lo que les hacía débiles frente a la amenaza exterior. ¿Entendido? ¿Y el tercero? El tercer nudo es la escuela de habilidades, que es el pilar, digamos, cultural y del conocimiento. Ah, claro. En el viejo sistema, el que sabía algo se lo guardaba, porque el conocimiento era poder sobre los demás. Aquí el conocimiento se socializa, se convierte en un bien común. Los más experimentados enseñan a los jóvenes. Sí, a navegar las corrientes, a encontrar comida, a identificar peligros. Es la idea que resume el águila, ¿no? Que el conocimiento es como el agua. Sí, esa cita es fantástica. El conocimiento es como el agua. Si lo acumulas, se pudre. Si lo compartes, fluye y da vida. Qué bueno. Estos tres nudos, decisiones en círculo, bienes comunes y conocimiento compartido, son los que dan forma y resistencia al tejido viviente. Entonces, han montado esta nueva sociedad, esta cooperativa. Todo suena muy bien en la teoría. Pero claro, una cosa es organizarse en tiempos de paz y otra muy distinta es cuando la sombra vuelve. Y esta vez más grande. ¿Y con más redes? ¿Aguanta el tejido esta presión? Funciona en el momento de la verdad. Esa es la gran prueba, claro. Y la primera reacción instintiva de muchos es la de siempre. El pánico. El sálvese quien pueda. El instinto de supervivencia individual. Pero Chispita les grita la lección que ya han aprendido. Si nos separamos, nos atraparán uno por uno. Y es ahí cuando activan su nueva forma de poder. Y su respuesta es brillante. No es una batalla de fuerza bruta. Para nada. No intentan romper las redes a cabezazos. Es una demostración de inteligencia y coordinación. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Usan tres tácticas coordinadas. La primera la llaman la espiral confusa. 200 peces empiezan a nadar juntos en un patrón complejísimo, como un ballet acuático. ¡Wow! Y con ese movimiento consiguen enredar y anudar las redes del enemigo. Están usando su número y su agilidad para inutilizar la tecnología del adversario. Es fascinante porque no usan la fuerza, sino la inteligencia colectiva. Es casi como una coreografía de defensa. Exacto. La segunda táctica es la corriente circular. Nadan todos juntos creando un potente remolino defensivo. Generan su propia fuerza de la naturaleza. Eso es, una corriente que repele la amenaza y protege a los más débiles en el centro. Y la tercera es la inteligencia del cardumen, que es pura estrategia. Fingen huir hacia un cañón submarino y consiguen que las redes les sigan hasta allí, donde quedan atrapadas en las rocas. Es un engaño, una trampa. Y la tortuga lo resume de maravilla al final de la batalla. Sí, con otra de sus frases memorables. Creen que el poder viene del tamaño, pero el verdadero poder viene de la organización. Un hilo es débil, 1000 hilos tejidos son un cable inquebrantable. Esa es la gran lección de la victoria. Y después de ganar, podrían haberse relajado. Pero hacen algo más, ¿no? Llevan su organización un paso más allá. Así es. Entienden que para que el cambio sea duradero, tienen que formalizarlo, convertirlo en cultura. Y crean las leyes del tejido viviente. Ajá. Y lo interesante es el enfoque de estas leyes. No están diseñadas para proteger la propiedad, como las del Océano Viejo, sino para proteger la vida y la comunidad. Una de esas leyes me parece especialmente conmovedora. Nadie desaparece sin ser visto. Sí, es una respuesta directa al trauma inicial de los 84 desaparecidos, ¿verdad? Es como decir, nunca más dejaremos que uno de los nuestros se pierda en el olvido. Básicamente están escribiendo la constitución de su nueva sociedad. Y dentro de esa constitución aparece un concepto ético muy sofisticado. El caballero águila. Sí, Esta idea me fascina, porque va en contra del instinto de que el más fuerte es el que más acumula, Aquí proponen una ética casi de nobleza. donde el poder implica responsabilidad. ¿Puedes explicarnos esto? es exactamente eso.
Es una forma de evitar que surjan nuevas élites dentro de su propio sistema. Plumaje de cielo les explica que es un código para aquellos que tienen habilidades especiales. Las águilas, los peces espada. Claro, los que tienen una vista privilegiada a velocidad, fuerza. En lugar de usar esas ventajas para cazar más para sí mismos, asumen el juramento de usar su poder para proteger a los que no pueden volar, a los más vulnerables del tejido. Es una ética de la responsabilidad. Eso es. Tu don no es para tu beneficio, es para el bien común. Claro, esto suena a un sistema muy solidario, pero siempre surge la misma duda, el mismo pero. ¿Qué pasa con el que no quiere arrimar el hombro? El gorrón. El gorrón, exacto. Esa pregunta clásica que siempre se usa para intentar desmontar los modelos cooperativos. Y el cuento lo aborda. No huye de ella, ¿no? La afronta directamente a través de un cangrejo ermitaño que llega y la plantea. Y la respuesta de Chispita es de una madurez increíble. No cae en la trampa de decir, le obligaremos o le expulsaremos. ¿Y qué dice? Da una respuesta que redefine por completo la idea de contribución. Dice que no se trata de que todos aporten lo mismo, sino de que cada uno aporte algo valioso según su capacidad y su situación. Ah, claro. Y da ejemplos preciosos. El pez ciego no puede vigilar, pero puede contar historias que nos dan valor. El pez herido no puede nadar rápido, pero puede quedarse en los jardines y tejer las algas. Se sale de una lógica puramente productivista. Totalmente. Valora el arte, el cuidado, la experiencia. Entiende que una comunidad sana necesita todo tipo de aportaciones, no solo las que se pueden contar o medir. Es una visión muy inclusiva. La comunidad sostiene al que no puede, porque entiende que mañana cualquiera puede ser el que necesite ayuda. Exacto. Y cuando parece que ya lo tienen todo atado, la historia da un último giro. La amenaza ya no es contra ellos, sino contra otros. Sí. Y esta amenaza es quizás la más sutil y moderna. El ataque es contra un arrecife vecino, Aguas Verdes. Pero no es un ataque frontal. Primero lanzan una campaña de desinformación. Claro. Las sombras empiezan a difundir el rumor de que los habitantes de Aguas Verdes son peligrosos, que acumulan enfermedades, para justificar la invasión. Es una táctica muy reconocible, ¿no? Deshumanizar al otro para justificar la agresión. Exacto. Y la respuesta del tejido viviente es la culminación de todo su viaje. Podrían haber dicho, bueno, no es nuestro problema. Pero han aprendido la lección. La lección más importante. Crean lo que llaman la gran conexión. Entienden que su seguridad a largo plazo depende de la seguridad de todos. Su lema se expande y se hace universal. Si tocan a uno, tocaron a todos. Ya no se trata solo de defenderse a sí mismos, sino de extender el modelo de solidaridad. Precisamente. Envían mensajeros a otros arrecifes para enseñarles el arte del nudo, para que formen sus propios tejidos y para asegurarse de que todo este conocimiento no se pierda, que perdure. Crean la herramienta cultural definitiva. La canción del tejido viviente. Eso es, que no es solo música. En sus estrofas están sus leyes, su historia, sus valores. Es un vehículo para la memoria colectiva, una forma emotiva y sencilla de transmitir su constitución a los más pequeños. Si echamos la vista atrás, el viaje que nos propone este cuento es increíble. Empezamos con una comunidad paralizada, rota por la injusticia, y la vemos levantarse, no gracias a un héroe mágico, sino a través de un proceso paciente de organización, de tejer lazos. Sí, Crean un sistema basado en la confianza, en el apoyo mutuo, en la inteligencia colectiva. Al final queda claro que su fuerza no está en el tamaño de ningún individuo, sino en la solidez de ese tejido que han creado juntos. sí, y si lo conectamos con la idea de poder, la conclusión que sugiere el cuento es muy potente. Nos dice que la opresión se sostiene, en gran medida, gracias a la atomización de la gente, a esa creencia inducida de que somos pequeños y estamos solos. Claro. El simple acto de tejer, de conectar, es en sí mismo un acto revolucionario porque saca a la luz un poder colectivo que ya existía, pero que estaba dormido. Por eso su verdadera victoria no fue ganar una batalla, sino crear un sistema resiliente, con su propia cultura, capaz de perdurar y expandirse. Y aún así, el cuento no termina con un «y vivieron felices para siempre», ido cada día. Y esto nos deja con una pregunta que flota en el aire, más allá de la historia. El cuento identifica los nudos de su comunidad: asambleas, bienes comunes, conocimiento compartido. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestras propias comunidades, ¿cuáles son los hilos que ya existen y cuáles son los nudos que necesitaríamos aprender a tejer?
Y quizá lo más importante, ¿quién nos enseña hoy ese arte del nudo?